Bueno, en este tutorial les voy a explicar cómo tienen que armar un banco de preguntas y después utilizar ese banco de preguntas en un cuestionario. Nos vamos al curso donde queremos crear el banco de preguntas. Cliqueamos de donde está la ruedita en la flecha al lado, donde dice aún más. Vamos al final, banco de preguntas, categorías. Bueno, acá el banco de preguntas se ordena por temas o categorías, ¿sí? Esos temas o categorías depende de cada uno cómo le sea más fácil para encontrar las preguntas, va a ser como lo ordenen, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo pongo materiales, que es el tema principal, y dentro de ese tema principal, ¿qué tipo de preguntas voy a tener? ¿Sí? Yo lo hago así por una cuestión de que ordenándolo de esta forma, más o menos sé cuánto van a valer las preguntas. Si son de verdadero o falso, trato de poner todas las que tienen el mismo puntaje dentro de ese verdadero o falso, y si son de opción múltiple también, ¿sí? Para cuando las vaya a elegir me sea más fácil calificar el puntaje. Bueno, acá la categoría padre por defecto les va a aparecer el aula donde ustedes están creando el banco de preguntas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el nombre yo voy a poner el tema principal, materiales. Añado la categoría. Acá vemos que ya me creó el tema materiales y dentro de ese tema materiales quiero crear preguntas de verdadero o falso, ¿sí? Me voy al tema materiales, va a ser ahora la categoría padre, materiales, y en el nombre voy a poner verdadero. Como ya les repetí, esto depende de cada uno cómo quiera ordenarlo, cómo le sea más fácil para encontrar las preguntas, ¿sí? Añadir categoría. Y acá observamos que ya tengo en materiales una categoría de verdadero o falso, ¿sí? También podemos crear otra categoría de opción múltiple o bueno, distintas herramientas que utilicemos para hacer el cuestionario. Bueno, yo ahora quiero crear las preguntas dentro de esa categoría. Entonces, voy a apretar dentro de la categoría verdadero o falso y voy a crear la pregunta. Crear una pregunta de verdadero o falso era en este caso. Y así voy a ir creando todas las preguntas que quiero añadir dentro de la categoría esta de verdadero o falso. La cantidad de preguntas va a depender siempre de la cantidad de alumnos que tengamos que tomarle el cuestionario, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 20 alumnos, tengo que tener en cuenta que si hago 10 preguntas, esas 10 preguntas se van a dividir en 20 alumnos, ¿sí? Entonces van a ir rotando las preguntas en esos 20 alumnos, ¿sí? El nombre de la pregunta, por ejemplo, materiales, plástico. Bien. En el enunciado de la pregunta ponemos la pregunta específicamente, ¿sí? Por ejemplo, los materiales son tal y tal cosa. En puntuación por defecto, en el banco de preguntas, es conveniente dejarlo en 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque después le vamos a dar el puntaje en el cuestionario. Entonces, la puntuación por defecto lo dejamos en 1. Respuesta correcta, bueno, acá colocamos si es verdadero o falso. La retroalimentación de la respuesta falsa y de la verdadera. Y guardamos los cambios, ¿sí? Una vez que guardamos los cambios, acá tenemos ya la pregunta de materiales plásticos creada. Creamos otra nueva pregunta, ¿sí? Y así con cada una de la cantidad de preguntas que nosotros queramos para esta categoría de este banco de preguntas, ¿sí? Bueno.
Ahora les voy a mostrar cómo hacemos para utilizar este banco de preguntas en el cuestionario. Nos vamos acá, a la pantalla principal del aula, activamos la edición, yo ya tengo acá creado un cuestionario para no perder mucho tiempo, entonces aprieto el cuestionario, vamos a editar cuestionario y acá, como agregamos las preguntas al cuestionario, nos vamos a ir, en vez de a una nueva pregunta, nos vamos a ir a una pregunta aleatoria. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a hacer que, por ejemplo, si tenemos 10 alumnos, dentro de esos 10 alumnos les toquen distintas preguntas, ¿sí? Utilizando las del banco de preguntas. Entonces me voy a la categoría del banco de preguntas. Vieron, acá tengo todas las preguntas que yo tenía creadas en mi banco. Acá están las nuevas, ¿sí? La que creé recién, que es esta. Yo voy a utilizar otra donde tengo más preguntas, ¿sí? Voy a utilizar esta, de verdadero o falso, que ya la tenía creada de antes. Entre paréntesis me va a decir la cantidad de preguntas que tiene esa categoría o tema. Entonces, acá donde dice número de preguntas aleatorias, va a ser la cantidad de preguntas que me va a tomar de esa categoría, ¿sí? Por ejemplo, le pongo 2. Es importante que acá nunca pongan el número mayor a este que está acá, ¿sí? Ni mayor ni igual, porque el sistema lo toma como que está mal, ¿sí? Entonces siempre es conveniente menor de 6 poner, o 5, 4 o 3, ¿sí? En este caso yo le pongo que tome 2 para cada uno de los cuestionarios, va a tomar 2. Bien, nos vamos a agregar pregunta aleatoria y ahí vemos que me toma del verdadero o falso 2 preguntas aleatoriamente, ¿sí? Bueno, si yo quiero agregar otra pregunta del banco de preguntas, me voy de nuevo a una pregunta aleatoria y, por ejemplo, voy a tomar de opción múltiple, voy a tomar, en este caso, como tengo 2, voy a tomar una sola pregunta. Entonces, agrego y acá vemos que de opción múltiple me agregó una pregunta más. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo del puntaje. En este caso, yo les decía que lo categorizo así como verdadero o falso. ¿Por qué? Porque si puedo ver las preguntas, pero necesito saber qué tipo de preguntas hay para poner el puntaje. Entonces yo más o menos sé que en el verdadero y falso son preguntas que pueden valer 10 puntos, ¿sí? Entonces acá le voy a poner 10 puntos. En este caso no le voy a poner 10 porque no me va a dar el puntaje, pero le voy a poner que valga 25 puntos, ¿sí? Esta le voy a poner 25 y a esta le voy a poner 50. Y acá le voy a poner que valga 100 puntos, voy a guardar los cambios. Bien, acá ya tengo mi cuestionario creado utilizando el banco de preguntas. ¿Cómo hago para ver que el cuestionario esté bien hecho y para hacer una prueba yo del cuestionario? Me voy aquí arriba donde dice examen prueba, que es el título que yo le había puesto, lo previsualizo al cuestionario. Y acá puedo ver qué preguntas me ha tomado y más o menos revisar el tiempo que me puede llevar a hacer el cuestionario para configurar bien el tiempo que les puede llevar a los alumnos.